2 semanas de clase, algunos primera semana, otros segunda semana, pero bueno, en todo caso igual vamos a trabajar, ¿sí? Eh, Me presento, en este caso soy el profesor William Vilca, ¿sí? En este caso vamos a trabajar juntos el curso de filosofía, ¿sí? Ah, ¿qué tal, Harold? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, si te he enseñado antes, no me acuerdo. El problema es como que siempre en virtual no se ven los rostros y yo soy más de recordar los rostros que recordar nombres. O sea, si tú me dices nombres... Champi, sí me acuerdo. Champi, sí, todos los años ya lo veo a Champi. Ya. Champi creo que es alumno alumno eterno, creo. Bueno. Algunos han estado en verano escolar. Abigail, me suena el nombre Abigail. ¿El año pasado? ¿En el verano del año pasado creo Abigail o este año? Verano escolar. Ya, Amy, perdóneme. Tengo mala memoria con los nombres. El año pasado, creo que sí, creo que sí. Con mi Roxana. El año pasado, entonces, ya está. No hay problema. Todavía siguen en colegio. Bien. Bien, bien chicos, para los que no me conocen, ya nos seguimos conociendo, a los que ya me conocen, genial. Pikachu, uy, ¿cuándo será? No me acuerdo, qué feo. En fin, bien. Bien chicos, en general buenos días, ya buenas tardes, ya, vamos a empezar. Como ya les dije, voy a enseñarles el curso de filosofía. Y el problema con el curso es que la mayoría, obviamente que está en colegio nacional, no ha llevado el curso de filosofía, ¿cierto? Aquí la mayoría pues está en colegio nacional, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Y los demás, quizás hay un porcentaje que esté en colegio particular, ¿no? Pero no todos enseñan el curso de filosofía. Y ese es un problema, ¿no? Por lo menos para ustedes es un problema, ¿sí? Porque justamente es importante para hacer el tema de hoy conocer un poco de filosofía, ¿sí? Así que mi misión, por lo menos en una pequeña parte, más o menos vamos a ver de qué trata la filosofía. Brevemente nomás, ¿sí? ¿Ok? Para que tengan una noción. Por eso brevemente te voy a presentar esto, ¿sí? Vamos a ver qué trata o qué es la filosofía, ¿sí? A ver, chicos, y sobre todo la gente que ya conoce. Bien, a ver, algo sí que te tengo que decir es que tú puedes preguntar, hacer preguntas, decirme, profesor, puedes repetir tal cosa, puedes participar, puedes aperturar tu micro, puedes levantar la mano, siempre con respeto y siempre en orden, ¿sí? Para poder interactuar, ¿sí? La idea, el objetivo es poder interactuar y que la clase se pueda entender lo mayor posible. ¿Ok? Entonces, si antes de enseñarte pues a San Agustín, importante y necesario es pues preguntarnos qué es la filosofía. Y yo les pregunto, chicos, ¿qué es filosofía? A ver, quizás ya viste por ahí, ya, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía o qué será eso de la filosofía, eso que llaman filosofía? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría, amor a saber algo así, búsqueda del conocimiento, dicen aquí, me dicen es una ciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es la filosofía? A ver. Muy bien, Champi ya tiene claro, ¿no? No hay un concepto fijo sobre ella. Ya. Puedo Es verme, ¿no? conocimiento y te da gusto profundizar más sobre ese tema. Ciencia que busca el conocimiento. Muy bien. A ver, cuando preguntamos qué es filosofía, y esto sí ya lo repito, la gente que ya me conoce y ya sabe más o menos este floro, ¿sí? Cuando preguntamos qué es la filosofía, lo que buscamos es justamente el concepto de la palabra filosofía. Y el concepto pues se obtiene a partir de la definición, ¿cierto? La definición de la palabra, ¿sí? ¿Ok? Ahora,
¿Cómo se define una palabra? Bueno, buscar rasgos esenciales, ¿no? Para llegar al concepto claro y único, por lo menos, de esta palabra. Yo te pregunto, ¿hay una sola forma de definir la palabra filosofía? ¿Hay una sola definición sobre esta palabra? No. Hay muchas formas de definir, en cierto modo, muchos conceptos. Algunos dirán que la filosofía es una ciencia, es una doctrina, es una ideología, es una concepción del mundo. Cada uno tiene una distinta, se le suele decir así, noción sobre la palabra filosofía. ¿Sí? Una noción filosófica. ¿Qué es una noción filosófica? Es una forma de entender la filosofía. Para algunos filósofos, como te digo, la filosofía es ciencia, filosofía es esto, filosofía es lo otro, pero yo te pregunto, cuando uno se pregunta qué es filosofía, busca que le digan la noción de tal autor. Es como si tú me dijeras, no, profe, ¿pero usted qué es la filosofía? Bueno, yo te puedo decir algo, pero tú cuando preguntas qué es filosofía, ¿quieres saber lo que yo pienso de la filosofía? ¿Lo que para mí significa? No. Tú quieres saber qué es en sí la palabra filosofía. ¿Y qué te diré yo? ¿Qué te diré yo? ¿Qué te respondo? Si tú me preguntas qué es la filosofía en sí, te diré que yo no sé, No sé. no No sé, sé. no sé, no sé qué es filosofía. ¿Sí? Profe, ¿no sabe qué es filosofía? No, yo no sé qué es filosofía. Si tú me preguntas, por eso te digo, ¿qué es la filosofía? Para mí, te daré mi noción. Pero cuando tú preguntas o cuando tú haces la pregunta, ¿qué es la filosofía? Tú no quieres saber mi noción o lo que yo pienso de la filosofía, ¿sí? Tú quieres saber qué es en sí la palabra. Y automáticamente te digo, no sé qué es filosofía, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, por eso es bueno repetir siempre a Salazar Bondi, ¿no? Desde que lo leí, lo tengo bien claro. Ni siquiera los filósofos sabemos qué es la filosofía. Cada filósofo te va a dar una noción distinta de la filosofía, pero no sabemos qué es en sí la filosofía. O sea, cuando ustedes dicen que filosofía es preguntarse el porqué de las cosas, es una interrogante, es una búsqueda de conocimiento, tiene sentido, pero no satisface la pregunta ¿qué es filosofía? ¿Sí? Algo falta, ¿ok? Por lo tanto, no hay un concepto único sobre esta palabra. Profe, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para eso podemos recurrir a la etimología. ¿Y qué estudia la etimología? El significado original de las palabras. ¿Y filosofía cómo se escribe? En griego. ¿Cómo se escribe en griego? Así. Filosofía en griego se escribe así. ¿Y en latín cómo se escribe? Se traduce simplemente, simple pues. En latín es así. Esto también siempre lo he dicho. Filo, Sofía. ¿Cierto? En latín, en griego. No es lo mismo. ¿Sí? La lengua latina tiene como antecedente la lengua griega, pero lo que cambia entre estas dos lenguas, ¿qué cosa es? La escritura. ¿Sí? Salazar Bondi con B grande y con una Y al final. Augusto Salazar Bondi. Esta es su frase. Augusto Salazar Bondi. ¿Sí? Esa es su frase. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, ¿sí? Ahora, profe, la lengua latina, la escritura, se parece a nuestra escritura. ¿Por qué? Porque la lengua castellana o español proviene del latín vulgar y el latín vulgar proviene del latín culto, ¿cierto? Y el latín culto tiene como antecedente la lengua griega, ¿sí? Nuestra lengua proviene de ahí, pues, de que nosotros seamos latinos, ¿no? Herederos de Grecia y Roma, en cierto modo. Pero bueno, la palabra filosofía, como ya sabemos también, se compone de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Philos, que significa amor, y Sofía, que se traduce como sabiduría. Y solo etimológicamente, ¿qué significa filosofía? Amor. Recording in progress. Hasta aquí, ¿todo bien? Pero recuerda, esta definición solo es etimológica. No quiere decir que filosofía sea eso, ¿ok? Solo este significado, definición etimológica,
tiene sentido para los primeros filósofos. Para aquellos que hicieron filosofía por primera vez, Tales, Anaximandro, para ellos esta definición tiene sentido. Para los demás ya no. O sea, hoy en día, creer que filosofía es amor a la sabiduría no tiene sentido. Ya se perdió ese significado. ¿Sí? A ver, cuando uno habla de la palabra amor, ¿qué entiende por amor, primero que nada? ¿Por qué se dice que filosofía es amor a la sabiduría? ¿Qué se entiende por amor? Afecto. ¿Cómo? Gracias, Afecto. afecto, querer, ¿qué más? Sentimiento. Sentimiento, pasión, dice Nicolás. ¿Qué más? Cariño, interés, idolatrar. Ya. Admiración, conexión, dicen acá. Ya. Admiración. Ya. Hay una palabra que falta. Cuando hablamos de la palabra amor, por amor entendemos de Deseo. deseo, primero que nada. Deseo. Desear algo es querer algo. ¿Ese deseo de qué surge? De la carencia. ¿Sí? Todo deseo surge de una carencia, de algo que te falta, de algo que no tienes. ¿Sí? Cuando tú deseas comer, deseas dormir, deseas un celular, eso es porque no lo tienes. De ahí que cuando el deseo se hace manifiesto, se hace consciente, se vuelve una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. ¿Ok? Así como la gente desea cosas, desean a personas, por ejemplo, cuando a ti te gusta alguien, es porque tú deseas a esa persona, quieres que esté contigo. ¿Y por qué lo deseas? ¿Por qué lo quieres? Porque no la tienes o porque no lo tienes. ¿Sí? Entonces, el filósofo, así como tú, que amas cosas, personas, ¿qué desea? ¿Qué anhela? El conocimiento o la sabiduría. Desea conocer puesto que no sabe, puesto que es ignorante. La pregunta es, ¿solo ellos desean conocer? No, Creo que no. ¿Quiénes más? todos por naturaleza. Todo aquel que sea humano desea conocer, desea aprender, ¿cierto? Todo aquel que sea humano desea conocer, desea aprender. ¿Sí? Todo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, a diferencia del deseo que tú puedes tener hacia un objeto o el deseo hacia una persona, ¿el deseo hacia el conocimiento desaparece o no? Por ejemplo, cuando tú deseas un plato de comida, deseas dormir o deseas, no sé, una ropa, algo material, una vez que lo satisfaces, ese deseo desaparece, quieras o no. Ya no quieres lo que ya tienes, ¿cierto? Se acaba, como quien dice, entre comillas. El deseo que tú puedes tener, por ejemplo, o la atracción o interés que puedes tener hacia una persona, en el momento que ya está contigo esa persona, la pregunta es, ¿se mantiene vigente, presente todo el tiempo? No, No. Ese deseo, interés o atracción muta con el tiempo, ¿sí o no? Muta, puede que sí se quieran, hay atracción, pero en algún momento termina. ¿Sí o no? Queramos o no, termina, desaparece, se acaba. ¿Sí? Entonces, ese deseo hacia las cosas materiales o hacia las personas puede acabar con el tiempo. La pregunta es, ¿ese deseo hacia el conocimiento, hacia la sabiduría, se acaba o no? No, no se acaba, ¿Por qué no? porque siempre queremos saber más. Claro, más porque conocimiento. vamos a Pero es satisfacer. limitado. Claro, pues, puesto que nunca llegamos a saberlo, Todo. por eso que ese deseo siempre se va a mantener vigente, presente, ¿sí? Porque nunca se va a poder llegar a saberlo todo. Por eso es que la filosofía es amor, es un deseo que se mantiene siempre vigente, constante, ¿sí? Ahora,
el filósofo en algún momento podrá llegar a decir, lo sé todo. No, porque No. No, porque No. la filosofía solamente es disposición, simplemente es búsqueda, porque la filosofía, aparte de deseo, ¿qué cosa es? Pasión, entrega, disposición absoluta hacia la búsqueda del conocimiento. ¿Importa al final conocerlo todo? No. Lo que importa es el camino de búsqueda, de iniciación, esa búsqueda. No interesa saberlo todo, interesa simplemente llegar a algo, a un consenso, y llegar a una respuesta que solamente tú podrás hacer. Eso es filosofía. Y filosofía, en tanto amor, también es compromiso, entrega absoluta y también pues exigencia interna, convicción. Tiene que haber compromiso con lo que uno está dispuesto a hacer, ¿no? Si no, no tiene sentido preguntarse qué es filosofía. No tiene sentido ni siquiera hacer filosofía si no hay compromiso, ¿ok? Ahora, esa búsqueda del conocimiento es interesado o desinteresado. desinteresado. ¿Por qué? Porque se busca ¿qué cosa? El conocimiento por el conocimiento mismo. Se busca conocer por conocer, de manera desinteresada. No se busca conocer para aplicarlo en mi vida, no se busca conocer para solamente ingresar a la universidad, sino que se busca el conocimiento por el conocimiento mismo. De ahí que sea una actividad desinteresada. ¿Sí? Desinteresada. Eso es la filosofía. Ahora, cuando nace la filosofía, también nacen las ciencias. Y tanto la filosofía como la ciencia son actividades que nacen justamente de manera desinteresada. ¿Sí? En esa época, pues, no se buscaba el conocimiento para obtener algo a cambio, para construir casas. No, no era con esa intención o ese objetivo. Por eso, la pregunta es, ¿dónde surgió la filosofía? Obviamente, Amy, claro. Sí, claro que sí. La filosofía surgió en Grecia. ¿Con qué personaje? ¿Con qué persona? ¿A quién se dice, se atribuye ser el padre de la filosofía antigua? ¿Tales de Mileto? Tales de Mileto, ¿cierto? Tales de Mileto. Mileto es una colonia griega. ¿En qué siglo? En el siglo ¿Antes de Cristo? sexto antes de Cristo, antes de nuestra era. En esa época, en ese contexto, surgió la filosofía en Grecia, ¿cierto? Ahora, la filosofía se dice que surge a partir de ¿qué? A partir del asombro. ¿Qué es asombrarse? Quedarse maravillado, anodado, impactado. ¿Qué es asombrarse? La pregunta es, ¿ante qué nos asombramos? Ante lo que no conocemos. Ante lo que ante lo que se nos presenta como Algo nuevo. algo nuevo, pues. Ante lo novedoso, ante lo raro, ante lo nuevo, lo extraño, ¿sí o no? Ante eso que nunca has visto, ¿no? A eso raro, novedoso, extraño, ¿qué te haces? ¿Ah? Pregunta, pues. Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué más te preguntas? ¿Por qué? ¿Y para qué, pues? ¿O no? Por ejemplo, ustedes son, ¿de dónde, de qué distrito son, chicos, ustedes? A ver, sé que algunos son ¿de qué distrito son? Puente Piedra, Los Olivos, ¿qué más son? ¿Qué más? Cercado de Lima, Ventanilla, la tierra ahí, Pachacute quizás. ¿Qué más? Los Olivos, Ventanilla, San Juan de Urigancho, ¿hay agua? Surco,
Villa María, Punta del Muerto, Los Olivos, Santa Anita, San Juan de Urigancho, Ate, San Juan, San Martín de Porres, Ate, Villa El Salvador, claro, San Juan siempre se va el agua. Bueno, por lo menos hasta ahora no hay incidente, ¿no? Siempre hay un accidente y se escapa el agua, la tubería, y tiene que ir el, ¿cómo se llama? El aguatero, ¿no? A vender agua. Bueno, a ver, supongamos que un extranjero visita tu distrito, visita tu cono. Ese extranjero, ojo, hablo de extranjero, por ejemplo, no sé, de Europa, ya, no de Colombia, Argentina, ¿no? Hablo de extranjero, por ejemplo, de Europa. Si visitan tu cono, ¿se asombrarán o no? Sí, claro. Ah, no, pues, ¿por qué? Se preguntarán, what is house? House en el cerro, ¿es casa? Es casa, gringo, es casa. ¿Casa? ¿Y cómo llegar? ¿Cómo llegar ahí? Tienes que tomar mototaxi. Mototaxi. Oh, mototaxi. What is this? Oh, mototaxi es un car, titi, con ruedas, ¿no? Tres ruedas. Tiene que decir, ¿no? ¿Cuánto costar? ¿Cuánto costar viaje? Quiero visitar casa allá en el cerro. Ah, $20. $20. Ah, $20. Go. Haces un negocio, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, pues el gringo se asombra porque ve casas en los cerros, ¿no? Casa con esteras, ¿no? Esas invasiones son bravas, ¿no? En los cerros, ¿no? En la punta del cerro, ya, la mierda, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Claro, pues. Esto de los conos así nomás no hay en otros países, ¿no? O sea, hay otros lugares donde hay casas en montañas, ¿es cierto? Pero no al extremo, pues ya, lo nuestro es extremo, ya. Pero bueno, es parte de la pobreza. ¿Sí? ¿Ok? Y obviamente ante eso raro, extraño nuevo, obviamente el gringo se va a preguntar, oh, ¿qué es eso, no? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Me entiendes? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, de ahí que la filosofía surja del asombro. El asombro se presenta ante aquello que nos parece nuevo, raro, extraño. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ok? A ver, la filosofía surge entre la aristocracia. La aristocracia en Grecia es una clase social acomodada, privilegiada, que destaca por muchas actividades, por ejemplo, la guerra en el ámbito social, ¿sí? Tienen el poder político y tienen el poder económico, ¿sí? O sea, ellos no tienen necesidad de trabajar. Ellos cuentan, a diferencia de otras personas o esclavos, de ocio. ¿Qué significa ocio? ¿Qué significa ocio? El tiempo libre. Tiempo libre. El filósofo o los filósofos, a diferencia de otras personas, tienen ocio o tiempo libre. ¿Para qué? Ese ocio, ¿a qué lo dedican? Por ejemplo, para viajar, conocer otras culturas, conocer otras religiones, ¿sí? También para empezar a hacer lo que más adelante se va a llamar ciencia, pues. O sea, los filósofos en sus tiempos libres se ponían a observar la naturaleza, los cielos, veían las estrellas y veían que las estrellas se movían aparentemente, ¿no? La luna, el sol se mueve. Empiezan a observar la naturaleza. Se preguntan, oye, ¿por qué hay seres vivos y por qué hay seres que mueren? ¿De qué se componen los seres de la naturaleza? ¿No? ¿Existe siempre así o será a raíz de alguna causa? ¿Me entiendes? Pero los griegos
Siempre, pues, a partir de esta curiosidad y este tiempo libre, es ahí que va a surgir la filosofía y va a surgir justamente las ciencias. Nacen de la mano. Ambos nacen como un juego, como una distracción. ¿Sí? Y si la filosofía y la ciencia en sus inicios nacen como un juego, ellos están preocupados en conocer para aplicarlo en su vida o para crear alguna nueva cosa u objeto, no. No, para Puesto que esta satisfacer actividad es desinteresada. Profe, ¿me estoy diciendo que José Tales tenía tiempo libre? ¿Era un aristócrata? Sí, era un aristócrata. O sea, alguien pudiente, alguien con plata. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Sí, profesor, todo bien. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta aquí entonces la primera parte. ¿Vas a copiarlo para poder cambiar de PPT? ¿Lo borro ya? Yes, teacher. Sí, profesor. Ok. Recording in Historia universal, progress. hay la historia de un país y tiene... La filosofía también tiene una historia. Hay muchos libros sobre esto, ¿no? Si usted está interesado puede buscar diversidad de libros. El más básico y el más común es El mundo de Sofía. Es un libro corto de 400, 500 páginas máximo. 600 si es un libro, el original, ¿no? Porque las letras son más grandes. Pero así, a grosso modo, son menos de 500 páginas, ¿sí? Este libro es básico, sencillo, es un libro para niños, ¿no? Justin Gardner, el que escribió este librito, lo hace para niños. O para gente que ya está iniciando, pues, la adolescencia, ¿no? 10, 11, 12 años en adelante. Yes, yes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Este libro, como tal, la filosofía como tal tiene 4 periodos, ¿sí? Es la clasificación parecida a la que se hace en la historia. Hay, por ejemplo, filosofía antigua, ¿sí? ¿Qué más hay? Filosofía moderna. ¿Y también qué hay? ¿También qué hay? ¿También qué hay? Filosofía... Sorry. Acá, un lapsus. Filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía Contemporánea. parecida a la clasificación de la historia. Así como hay edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, hay filosofía contemporánea, ¿sí? ¿Ok? Se hace esta clasificación, ¿ok? De manera general se suele decir que la filosofía antigua, voy a poner acá ya, la filosofía antigua más o menos va del siglo VI antes de Cristo, ¿ok? Hacia el siglo V de nuestra era. Generalmente se suele decir eso, ¿sí? Generalmente se suele decir que la filosofía antigua va del siglo VI antes de Cristo al siglo V de nuestra era, y que la filosofía medieval va del siglo V al siglo XV de nuestra era, ¿sí? Solamente de manera esquemática se usa esta clasificación, esta periodización.
De igual manera, ¿no? La filosofía moderna se dice que comienza en el siglo XVII y se va hasta el siglo XIX. Y la filosofía contemporánea va del siglo XIX ¿hasta qué siglo? La actualidad. ¿Ah? Hasta la actualidad. O sea, todavía se mantiene este periodo. ¿Sí? No hay una fecha específica o un siglo específico, hasta la actualidad. ¿Sí? Y todavía continúa. Esto más o menos es la historia de la filosofía, de manera general, un esquema. Un esquema. ¿Sí? Y en este caso vamos a empezar, bueno, en lo de hoy nos toca hablar un poco de filosofía medieval y sobre todo luego trabajar a San Agustín de Hipona. ¿Sí? A ver. Pero primero que nada vamos a ver qué es la filosofía medieval. La filosofía medieval es la etapa de la filosofía, ahí está esquemáticamente, es la segunda etapa de la historia de la filosofía, ¿ya? Es la segunda etapa de la historia de la filosofía que tiene como centro de reflexión ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Cuando decimos que el centro de reflexión es Dios, ¿cómo se le llama eso? Teocentrismo. Centrismo. ¿Sí? Cuando decimos que en la época medieval hay un marcado teocentrismo, quiere decir que el centro de reflexión es Dios, ¿no? Y con esto se va a dar origen a la teología cristiana, donde la filosofía se va a presentar como una sirvienta. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea sirvienta de la teología? Simple. La teología, a diferencia de la religión, sí hace investigaciones. ¿Sí? Estudiar teología es muy similar a estudiar filosofía. Se estudia teología no con la intención de ser sacerdote, sino de conocer diferentes aspectos del mundo católico, el mundo religioso, dependiendo del tipo de teología, ¿no? Hay teología cristiana, hay teología protestante, hay teología judía, teología musulmana, hay diferentes tipos de teología, no hay un solo tipo, ¿sí? Hay muchas variaciones dentro de la teología como tal, ¿no? Ahora, y aquí pues el que estudia teología estudia filosofía, ¿no? Estudia filosofía. Y la filosofía sirve para poder argumentar, poder darle solidez a sus diversos planteamientos. Por eso es que aquí la filosofía es vista como sirvienta de la teología, porque ayuda a sustentar los temas de la fe, los temas o la doctrina cristiana, ¿sí? Ahora, cuando decimos teología cristiana o cuando decimos que toma como centro de reflexión a Dios, al Dios cristiano, la pregunta es, ¿en qué momento surge el cristianismo? ¿O siempre ha existido? Después de Cristo. ¿En qué momento surge el cristianismo? No te escuché, Amy, creo que hablaste. Cuando Cristo ¿En qué resucitó. momento surge el cristianismo? No te escucho, Amy, creo que tu audio está mal, o es otra vez el mío. ¿Me escucha? ¿Me escucha? A ver, otra persona que hable. ¿Profesor no escucha? No, no te escucho, Harold, qué raro. A ver, habla. Habla, Hola, profesor. ¿No me escucha? ¿Profesor? habla. Hola, profe. Profesor, ¿le A ver, escucha? habla. Profesor, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí, ¿No ahora me sí. escucha, profe? Ahora sí los escucho. Se movió el cable acá, se mueve el cable, ya me di cuenta. Ya, bajamos. Ya, ya está, ya. A ver, obviamente, cada champi ya lo dijo, ¿no? El cristianismo inicia justamente con Jesús, pues, con Jesús, ¿cierto? Claro. El cristianismo surge con Jesús, ¿sí? ¿Ok? El cristianismo tiene como su máximo difusor y precursor, obviamente, Jesús. Yo te pregunto, ¿cómo se llaman los padres de Jesús? José y María y María. José. José y María. María y José, José y María. Y ellos son Judíos. Dios. por ende, Jesús también es judío. Pero yo te pregunto, ¿el judaísmo es igual al cristianismo? No. El No judaísmo son no cree los en Jesús. mismos. No son los mismos. Son dos religiones, dos doctrinas totalmente opuestas, distintas. ¿Cómo se llama el Dios judío?
Tiene un nombre. Ya ve. Yahvé o Jehová. No, no, ese es musulmán. Yahvé. ¿Cierto? Yahvé, Jehová, es el nombre que recibe la divinidad, en este caso, judía. ¿Cierto? ¿Sí? Y bueno, a ver, ratito. ¿Sí? El Dios judío se conoce, se llama, dice ser Yahvé. Yahvé. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde encuentras esto? Simplemente en la Biblia. En la Biblia, tú sabes que hay Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cierto? El Antiguo, tanto la Biblia en general es un libro histórico. ¿Sí? Y la Biblia tiene pues Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sobre todo es para el Dios judío, ¿sí? Del cual van a usar mucho los hebreos, los judíos. Reconocen sobre todo libro sagrado, pues el Antiguo Testamento. Y los libros canon son 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Son los libros que ellos consideran como canon, parte de la sabiduría de esta religión. ¿Sí? El Dios judío es un Dios particular. No es un Dios universal, ¿o sí? No. Dios solamente ha elegido a su pueblo, Yahvé ha elegido a los hebreos, judíos, para salvarlos y para darles la tierra prometida. Liberarlos del yugo, del martirio, de la opresión. Por ejemplo, los egipcios y más adelante los romanos. Les ha dicho que para ellos va a ser la tierra prometida. Yo te pregunto, ¿todos somos judíos? Todos somos descendientes de Abraham, de Isaías, David, Moisés. ¿Somos descendientes de ellos? No. ¿Tu descendencia dónde está? ¿Tú desciendes de quién? De Manco Cápac, Mama Ocho, Mama Ocho, ¿sí o no? Tupayupanqui, ¿sí o no? Tú desciendes de ahí, pues. Tú no eres judío. Ni te consideres un judío. ¿Ok? No mires muy alto. Porque no cualquiera es judío. ¿Sí? De ahí que cuando hay movimientos, pues, israelitas, ¿no? Se consideran, dicen ser descendientes de Moisés, de Isaías. No, de Abraham. No, tus orígenes están aquí, tú eres autóctono. ¿Sí? Ahora, obviamente la tierra prometida es Jerusalén, ¿no? Jerusalén se encuentra en Israel. Israel, ¿en qué siglo se convirtió en un país? En una nación. ¿No es después de la Segunda Guerra Mundial? Epa, siglo XX, más o menos 1948 es cuando recién Israel se convierte en un país, una nación. Antes no era eso, no, era simplemente colonia, era una invasión de otros pueblos. ¿Sí? Profe, ¿y cómo los judíos han estado unidos? Mira, al peruano, ¿qué es lo que lo mantiene unido? ¿Qué es lo que nos hace identificar como peruanos? Quizás la comida, quizás las costumbres, quizás la música, pero en el judío, ni el territorio, ni la comida, ni eso lo hace peruano, sino, claro, judío. Lo que los une a los judíos es su religión, el culto a Yahvé. ¿Sí? El culto a Yahvé. Porque los judíos, desde sus orígenes, o desde que aparece esta cultura, o desde que hay data, conocimiento, siempre han estado dispersados en todo el mundo. Cuando tú ves, por ejemplo, una serie extranjera, sea española, catalana, sea pues inglesa o sea norteamericana, ¿ves judíos o no? Sí. Y ves que los judíos no están pues asentados en una nación, están en todo el mundo. ¿Sí? Ahora, cuando empieza el cristianismo con Jesús, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? El Hijo de Dios. Sí. Cristo significa Salvador, el ungido, el Mesías. ¿Sí? Simplemente es un apelativo para Jesús. ¿Ok? Y a diferencia del judaísmo, el Dios cristiano, ¿cómo es? Es un Dios de todos. Es un Dios universal. A diferencia de Yahvé, que es un Dios castigador, severo, ¿cómo es el Dios cristiano? Misericordioso. Dios es amor, como se suele decir.
Por eso es un movimiento de religión totalmente distinto. Mientras que el judío no le predica a cualquiera, el cristiano sí. Por eso es que el cristianismo principalmente es una forma de vida, pero también es un movimiento o doctrina religiosa, y como cualquier religión, ¿qué es lo que busca? La salvación La salvación de del la alma. ¿Sí? El cristianismo te promete la inmortalidad, pero en el reino de los cielos. Solo salvación de tu alma, no de tu cuerpo. Cuando se habla de una reencarnación del cuerpo y el alma, ese cuerpo que va a estar en el paraíso no es un cuerpo material. ¿Sí? No hay que confundir, ¿no? Uno puede pensar que este cuerpo va a reencarnar. No, eso sería otro cuerpo, ¿no? Pero eso ya es un tema de interpretación, simplemente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? Ahora, brevemente, ¿no? Una de las frases importantes para entender el cristianismo es esto, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos ha de ser el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Los pobres de espíritu. No sé, profe, yo solo soy pobre de pobres, pero de espíritu no sé. ¿Cómo es eso? ¿Que hasta de esos es pobre? ¿Sí? Los que necesitan más de Dios. Los de poca fe. No. Los que necesitan saciarse de Dios. Acá la palabra pobre no es negativo, ven, es positivo. Los que no tienen maldad en su alma. ¿Sí? En aquellos en que no hay rencor, odio, venganza, despecho. ¿Sí? Puesto que de ellos ha de ser, acá la palabra pobre no es negativo. Bienaventurados los sedientos de justicia, los oprimidos, porque de ellos ha de ser el reino de los cielos. Igual manera, ¿no? Jesús, ¿a quiénes predica? ¿Solamente a gente rica? No. De todas las clases, ¿no? No tiene vergüenza ni miedo a acercarse a leprosos, a gente enferma, a usureros, aquellos que estafaban a la gente, ¿no? A prostitutas. Predicaba a todos. ¿Sí o no? Porque obviamente es un camino nuevo. Y el cristianismo, en su época inicial, se le conoce así ya, cristianismo primitivo, inicial. Los primer y segundo siglos será, pues, ¿no? En la época de Jesús y los apóstoles y seguidores, era una forma de vida. ¿Sí? El cristianismo en sus inicios es una forma de vida. ¿Ok? Algunos diríamos, pues, que esto es un movimiento filosófico en el sentido ético, ¿no? Porque el cristianismo implica, pues, vivir bien, practicar ciertos valores. ¿Sí? Por eso es que el cristianismo ha introducido en nosotros muchos valores. Por ejemplo, la humildad, solidaridad, altruismo, compasión, ¿sí? Compasión o perdón, amor al prójimo, empatía, igualdad. Valores que de una u otra forma están presentes en nosotros o no. Tú quieras o no, ¿eres humilde o no? Profe, humildad siempre, pues. Humildad siempre, ¿sí o no? Claro. Ser solidario, profe, ayudar a los demás. Altruistas. Dar lo que uno tiene. Ser compasivo, perdonar. Con humilde es otra cosa ya, Sheila. ¿Qué es lo más complicado de practicar dentro de los valores morales? El amor al prójimo, o sea, el perdón. ¿Sí o no? ¿Es fácil perdonar? No, muy complicado. No. Por eso es que ser cristiano no es una cuestión sencilla, pues, ¿no? Y en sus épocas iniciales se buscaba ser cristiano a tiempo completo. En esa época ser cristiano no era, pues, tener un título, un cargo. Ah, soy cristiano. No, no, no. Era, pues, luchar hasta el final, ¿no? Practicar. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? ¿7 veces? No. 70 veces 7 mínimo. Mínimo. O sea, es algo que se hace constantemente. No hay fin. ¿Entiendes?
Por eso es que solo en esa época tendría sentido. Hoy en día no, pues hoy en día uno no es cristiano, ¿no? Y si es cristiano solo de nombre, ¿no? Por eso el amor al prójimo, pues. Pero más importante el perdón. Es lo más complicado, ¿no? Más complicado. Pero nada, eso implica amar a tu prójimo. No a tus hermanos, sino al otro. Aquel que tú no conoces. No solamente ser cristiano en Navidad, cuando vas a darle regalos a tus sobrinos, o te va a dar tu tío a ti plata, o tú vas a ir a regalar panetones, chocolatada por tu barrio. Eso no es ser cristiano, ¿no? ¿Entiendes? No solamente en esas fechas. O en Semana Santa, ¿no? La clásica. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Por eso es que el cristianismo primitivo es un movimiento, es una época en la que no se ha vuelto a repetir. ¿Sí? Ahora, existe muchos difusores del cristianismo y uno de los más importantes es este señor. ¿Quién es este señor? San Agustín. ¿Ah? Mateo. ¿Mateo? No. Agustín. ¿Pedro? No, no es Pedro. Él es Pablo de Tarso. Pablito. Pablo, como tú sabes, fue ¿qué cosa? Un perseguidor de cristianos, los mataba. Era un romano, ¿no? Mataba a cristianos. ¿Cierto? Sí. En algún momento se dice que se le aparece, pues, una luz y la luz lo ciega, ¿no? Y luego, con el tiempo, luego recupera la vista, ¿no? Cuando se le presenta también la luz. Y es ahí cuando Pablo se convierte al cristianismo y a partir de ahí él se vuelve uno de los máximos difusores del cristianismo. Por toda Grecia y Roma. Llegó a Grecia, llegó a Atenas. Y tú sabes que en Atenas se caracteriza por ser la cuna de la civilización y también la cuna del máximo desarrollo científico y filosófico. Ahí nacieron pues personajes como Sócrates y Platón. Y ahí se desarrolló la doctrina aristotélica. Sus escuelas estaban presentes cuando Pablo llegó a Atenas. Y también había otras escuelas filosóficas. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, ¿los griegos cómo eran? ¿Politeístas, sí o no? Adoraban a muchos dioses, tenían muchas estatuas. Pablo se para delante de una especie de culto al Dios desconocido, o sea, no hay nada, solo hay un nombre, ¿no? Los griegos eran pues muy astutos, no vaya a ser que nos olvidamos de un Dios y por si acaso ponemos al Dios desconocido, ¿no? Pablo se para delante de esto y dice, este es mi Dios, sobre él voy a hablar, ¿no? Es el que es, pues, es el que permanece, ¿no? ¿Sí? Así que él se va al monte del Areópago de Atenas, y ahí estaban los filósofos, ¿no? Dialogando, discutiendo, y en eso le preguntan a Pablo, ¿no? Pablo, sabemos que tú cuentas unas bonitas historias, por favor, cuéntanos una de ellas. No, dice, yo no te voy a contar historias, yo te voy a contar la verdad. Y empezaría a citar el Génesis, pues. ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No, así no dice. Con la creación del mundo. No, así no empieza. ¿Cómo empieza? Al principio era Todo oscuro y vacío. el verbo. Y el verbo era Dios, y Dios era el verbo. Y el verbo dijo, hágase la luz. Así comienza. Al principio era el verbo, la palabra, el logos, Dios. Y el verbo dijo, hágase la luz. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pablo narra pues esta situación. Y para el griego, ya desde el inicio, esta situación ya es media rara ya. ¿No? ¿Por qué? Porque empieza a narrar la creación del mundo a partir de ¿qué? A partir de la nada, pues. Dios creó todo a partir de la nada. Yo te pregunto, ¿esto para el griego era algo posible o imposible?
Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque los griegos nunca han hablado de creación, ni siquiera dentro de su religión. La religión griega nunca habla de la creación del mundo. Los dioses nacieron con el mundo, pero el mundo es eterno. ¿Sí? El griego nunca habla de la creación, el mundo siempre ha existido. Los dioses nacen con el mundo. ¿Sí? Pero no ha sido creado. Por eso es que esta palabra, incluso la filosofía tampoco habla de creación, nunca se habla de creación. Siempre se habla de orden, de ordenamiento, no de creación. Por eso es que la creación a partir de la nada es algo absurdo para los griegos, ¿no? Por eso le pregunta, ¿no? Pablo, a ver, tú dices que Dios creó todo a partir de la nada. A ver, Pablo, te pregunto, ¿Dios creó el tiempo? Creó todo, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Habla. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía? Siempre existió. ¿Mm? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿O el tiempo no existe en el reino de Dios? Y si no existe, o hay otro tiempo en el reino de Dios, este tiempo existe con la creación de este mundo, la pregunta es, ¿hay otro tiempo en el reino de Dios? Entonces, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Otra pregunta, Pablo, ¿Dios creó todo? Sí. Entonces, ¿Dios también creó el mal o no? Y si no creó el mal, la pregunta es, ¿quién lo creó? Si él no lo creó, entonces, ¿quién fue? Y si él no creó el mal, entonces Dios no es Dios, porque puede que haya otro ser superior a él que creó el mal. ¿Mm? Pablo, bueno, hasta ahí son interrogantes que se van a hacer, que le van a hacer a Pablo, ¿no? Sobre el tiempo, sobre la creación, ¿sí? Obviamente, cuestiones que Pablo no va a poder resolver, ¿no? Cuestiones que Pablo no va a poder resolver. ¿Y todo bien? Habla. ¿Sí? Bueno, por eso es que dentro de la filosofía medieval van a surgir justamente dos etapas, la patrística y la escolástica. Y la primera etapa se conoce como patrística. Profe, ¿qué es la patrística? Ahí está, mira, viene de la palabra pater, padres, los padres de la iglesia. ¿Sí? Que van a intentar fundamentar los dogmas. Puse cristiano doblemente. Bueno, solo una vez, ¿ya? Cristianos. ¿Sí? Los dogmas cristianos. ¿Qué significa dogmas? Verdades. Verdades. Verdades reveladas, pues. Verdades que no aceptan cuestionamiento. ¿Sí? ¿Ok? Eso va a darse en la época patrística. Como ya te dije, ¿no? Problemas como, acá están, ¿no? Dios creó, Dios creó el tiempo o no. Dios creó el mal o no. Si creó el mal, por lo tanto, ¿es bueno o malo? ¿O por qué existe el mal? ¿Dios es uno o trino? ¿Cómo es eso? ¿Es 3 en 1? ¿Son 3? ¿Es 1 con 3? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es posible que 1 sea 3? ¿O 3 esté en 1? ¿Dios tiene problemas de disociación de la personalidad? ¿Es como Moon Knight? ¿Han visto Moon Knight? ¿Tienen cable? ¿Han visto Moon Knight? ¿Tienen internet en casa? Multipersonalidades. ¿Han visto Moon Knight? La serie de Marvel. Solo uno. Solo dos. El Caballero de la Luna. Claro. ¿No? Que tiene 3 personalidades. Desconoce el tema. Ok. Falta de cultura. Falta de cultura. ¿Sí? Otro interrogante que se va... el Caballero de la Noche o el Caballero de la Luna. ¿Sí? Otro interrogante es el tema de la relación entre la fe y la razón. ¿Sí?
¿Cómo es esto, profe? Lo que pasa es que algunos van a rechazar la razón, porque la razón es pues sinónimo de avaricia o sinónimo de egocentrismo. Y obviamente quienes hacen uso de la razón son los filósofos, ¿no? De ahí que preguntan. Recording in ciencia. progress. Fe sin ciencia, ¿no? O sea que al conocimiento, la ciencia, tiene que haber, ¿sí? Pero esto solo es una posición, pues, ¿no? Sí, pero obviamente aquí, esto va a depender de autores, ¿no? Algunos autores van a decir que es importante la fe, otros la razón, ¿sí? Un personaje muy importante es justamente San Agustín de Hipona, ¿ok? San Agustín de Hipona. Él nace en la colonia africana en Tagaste, ¿sí? Su padre es un gentil, es un pagano, es un patricio, ¿sí? Y obviamente es un romano, ¿ok? Y su madre es Mónica, una esclava, pero es cristiana, ¿ok? Ahora, lo importante de la madre es aquí que la madre le da la religión al hijo. San Agustín de pequeño fue un chico pues muy educado, muy culto, y siempre se va a quedar presente todo el tiempo, sí, va a quedar muy presente, va a quedar marcado la influencia de su madre, ¿sí? Entonces por eso ponemos aquí, ¿no? Las influencias de San Agustín, la primera influencia es su madre, obviamente. Influencias filosóficas, ahí tenemos la influencia platónica, neoplatónica y platonismo, ¿ya? Platónica y neoplatónica. También tiene influencia hedonista y también tiene influencia maniquea. Son movimientos filosóficos. El maniqueísmo es un movimiento filosófico religioso, por ejemplo. ¿Ok? Pero la influencia más importante es la de la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él de joven siempre tuvo como problemática central conocer la verdad. Conocer, saber la verdad. Pero el tema está en que su mamá le había enseñado que la verdad era Dios o estaba en Cristo, ¿no? Por lo tanto, él entendía muy bien estos planteamientos filosóficos. La palabra neoplatónica significa nuevo platonismo. Lo que pasa es que el platonismo, o sea, el platonismo es la filosofía de Platón, ¿sí? La doctrina platónica. Más adelante, hay un neoplatonismo, o sea, un nuevo platonismo. Este nuevo platonismo tiene ya una mezcla religiosa y está mezclado con planteamientos filosóficos y religiosos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí cuando ellos hablan de la idea del bien, la idea del bien para los neoplatónicos es Dios. Muy similar al Dios cristiano, obviamente. Muy similar al Dios cristiano. ¿Sí? Pero obviamente esto ya es posteriormente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. ¿Sí? Neoplatónica significa neoplatonismo. ¿Sí? Ahora, entonces muy marcado va a quedar la figura de la madre en San Agustín. Ahora, él, por lo tanto, durante su juventud va a ser una persona con una vida muy complicada. Una vida muy loca, diría yo. ¿Sí? O sea, intelectualmente era un tipo muy aplicado. Personalmente tenía un estilo de vida, hoy diríamos, desordenado. Ya con eso te dije todo. ¿Sí? ¿Cuándo cambia su vida? Más o menos en el 387. Aproximadamente casi a los 33 años es que San Agustín cambia. Deja toda esa vida pagana, lujuriosa, ¿no? Y es ahí cuando recién se convierte al cristianismo. ¿Debido a qué, profesor? Mira, lo que pasa es que hay un personaje que se llama así. San Ambrosio de Hipona. Este personaje va pues a estar predicando en una oportunidad en la colonia. Lo que pasa es que San Agustín estaba por sus tierras, por donde él había nacido,
Y en eso escucha la prédica de San Ambrosio de Hipona. Uy, se borró. ¿Sí? ¿Ok? Y es ahí cuando él decide convertirse al cristianismo, se bautiza, ¿no? San Ambrosio lo bautiza y él se convierte en cristiano. Y a partir de ahí su vida cambia. Luego, hermano, deja todo el pecado, deja la lujuria, deja tu dinero, deja tu diezmo, y ahí San Agustín cambia, ¿no? Deja todo, ¿no? Es muy importante esta transformación porque a partir de ahí San Agustín se aboca netamente a temas de carácter eclesiástico o religioso o teológico, ¿sí? Y por eso es que él va a manifestar, ahí está San Agustín, ¿sí? Una frase muy importante: creer para entender. ¿Qué significa esto? Que la razón se subordina a la fe. O sea, la fe está por encima de la razón. Está bien que tú tengas razón, o sea, que tú tengas capacidad para cuestionar, para dudar, pero si no tienes fe, no te sirve de nada. Hay una frase que dice, ¿no? Aquel que cree o tiene fe, todo es posible. Y para el que no cree, nada es posible, pues, ¿no? O como lo dice más simple San Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida, allá los soberbios. ¿Me entiendes? Acá esta frase significa simplemente que la fe está por encima de la razón. Si no hay fe, no es posible entender todo lo demás. No vas a poder entender esto que viene. Primero que nada, hay que aceptar que Dios tiene atributos. Es sus atributos. Por ejemplo, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? El todopoderoso. Todo lo puede, Omnisapiente. todo El lo que sabe. todo lo sabe. Y el omni Recording in creatio progress. ex nihilo. ¿Y qué significa esto? Que Dios creó todo a partir de la nada. Solamente una vez que tienes fe y que aceptas que Dios tiene sus atributos, podrás entender que para Dios es posible crearlo todo, puesto que Él es omnipotente. Y el tiempo solamente surge con la creación del universo. En el reino de Dios o para Dios no existe el tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Pero San Agustín, ya dices que Dios es atemporal, pero la pregunta es, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Simple, mira papi, no tiene sentido preguntarse qué hacía Dios antes de crear el mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo solamente existe para nosotros. Y cuando hablamos de tiempo, decimos, ¿no? Por ejemplo, hay pasado, presente y futuro. Pero el tiempo solamente existe para nosotros. ¿Para el reino de Dios existe hablar de tiempo? No. No tiene sentido hablar del tiempo, perdón. Porque en él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Sino hay un eterno, hay una eternidad constante. Dios es eterno. Claro, Dios creó el tiempo. El tiempo surge con este mundo. Pero en el reino de Dios no existe el tiempo y en él tampoco hay tiempo. Él es eterno, pues. Digámoslo así, él está en un eterno presente. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene sentido preguntarse qué hacía, porque el qué hacía es hablar del tiempo y en él no existe el tiempo. Pero San Agustín, no me cuadra. ¿Qué hacía Dios? Ya, mira, papi, para ti te voy a responder, ¿ya?
¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Posiblemente estaba, ¿qué cosa? Creando el infierno. ¿Qué? Sí, posiblemente, y es algo así. Dios estaba creando el infierno para gente preguntona como tú. No entiendes, cholo. No entiendes, pues. Primero tienes que tener fe para que puedas entender. Si sigues preguntando, bueno, pues posiblemente tu respuesta. Irónicamente, ¿no? Posiblemente Dios estaba creando el infierno para gente preguntona como tú, pues, ¿no? ¿Sí? Que no tienes fe, pues, te falta fe. El problema no es razón, es falta de fe nada más. Un poco de fe. ¿Todo bien? Eso es lo que dice San Agustín. Profe, ya, bueno. Profe, sobre el tema del mal. Bueno, el mal, hay tres tipos de mal. Hay tres tipos de mal. Hay el mal ontológico, el mal moral y el mal físico. A ver, profe. El mal ontológico. El mal ontológico, ¿sí? ¿Sí? El mal ontológico no existe. ¿Por qué? Porque el mal es ausencia del bien. Y Dios no puede ser malo. Dios es bueno. Dios es amor. ¿Cierto? En el Dios no hay ningún rastro ni signo de maldad. Dios es bueno. Todo lo que hace Dios o lo que ha hecho es amor, es producto de su bondad, de su gran bondad, de su gran misericordia. Por lo tanto, Dios es bueno. Todo el tiempo. ¿Sí? Profe, ¿pero por qué la gente roba, mata, miente, se traiciona? Simple. Porque ese tipo de mal es el mal moral. Y ese sí existe. ¿Y por qué será, profe? Simple. Porque el hombre, o mejor dicho, porque Dios creó al hombre con libre albedrío. ¿Qué es eso? Es libertad. Para elegir y para decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Sí o no? Claro. Tú eres libre de hacer esto o lo otro, pero solamente tú decides. Por lo tanto, o bien vas por el camino del bien o bien vas por el camino del mal. Si haces las cosas bien, eres salvo. Eres dichoso. Pero si te equivocas, eres un pecador. La pregunta es, ¿para el pecador se acabó el mundo? ¿Se cerraron todas las puertas? No. No, No. Entonces, Tiene salvación todavía. puede salvarse. ¿Cómo? ¿Cómo puede redimirse? ¿Cómo? Confesando sus Convirtiendo. Arrepintiéndose, pues. Arrepentimiento. Ya está. Suficiente. Por eso es que mucha gente, ¿no? Que a veces sube a los carros, sobre todo los que han salido de prisión, dicen, ¿no? Yo me cometí cristianismo. ¿No? Yo era un violador. Yo era un fumón. Yo era drogadicto. Yo vendía pasta. Conocí a Dios y mi vida cambió. Me arrepentí de mis pecados. Pero algunos son vivos. Algunos son bien vivos. Muy vivos. ¿No? ¿Por qué? Una oportunidad, no sé si, bueno, yo veo un programa que se llama Hablando Incoherencias, no sé si tú lo has visto. Ahí me agrada, me da igual el comentario. Ahí justamente había uno de sus amigos era pues un poco chorizo, ¿no? Era fumón y era chorizo. O sea, consumía droga. Y esta chica cuenta que solo en una de esas que su amigo estaba pues drogado, agarró sus cosas, su ropa creo, y lo vendió. Y nunca se disculpó. Entonces pues de broma le pregunta, no amigo, ¿y tú qué fue? ¿Por qué? No sé, no me acuerdo, dijo. Oye, pero ¿y qué fue? No sé, yo ya le rendí cuentas a Dios. Ah, bueno, qué fácil, ¿no? O sea, ahí a ella, aunque sea mínimo, devuelve, ¿no? No, yo ya me libré, yo ya fui perdonado por Dios. No, es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues, ya borró cassette. Bueno, pues,
En fin. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Pecador. Pecador, ya sabes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el mal moral, ¿por qué la gente roba, mata, miente? Simple, por libre albedrío. La gente se equivoca y la gente hace las cosas bien, ¿no? Uno puede resignarse. Profe, ¿y por qué existe el mal físico? ¿Por qué en este mundo hay pues catástrofes, terremotos, sismos, incendios forestales, contaminación? Bueno, calentamiento global, digamos, lo mejor dicho. ¿Por qué hay, profe, muerte en el mundo? Simple. Eso es debido al pecado original. ¿Qué es el pecado original? Cuando tus padres, tus papás, ¿no? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron el fruto prohibido del árbol de la sabiduría. Estaba prohibido comer eso, ¿cierto? Esta bestia que se arrastra, pues, tentó a Eva y Eva comió la manzana. Bueno, el fruto, ¿no? Y luego se lo dio de comer a Adán. Dios se entera y los expulsa del paraíso. Un mundo perfecto, ¿no? Un mundo perfecto donde no hay muerte, donde no había sufrimiento, no había hambre, etc. No había muerte tampoco, se puede decir. ¿Cierto? Ahora, ¿a qué te condena a ti, varón? ¿A qué condena al hombre? Algo que vas a sufrir toda tu vida y que vas a detestar. ¿Cómo se llama? Trabajar. Te condena al trabajo. ¿Sí? Y a ti, mujer, ¿a qué te condena? Te condena a padecer el peor dolor de tu vida. ¿Cómo se llama? Parto. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Profesor, una consulta. Dime. En donde usted escribió estaba creando el infierno para gente preguntona como tú. O sea, ¿eso le dijo verdaderamente San Agustín o usted ya cambió las palabras? No, no, eso es palabra de San Agustín, no son mis palabras, eso dijo San Agustín de manera irónica, pues, obviamente. ¿Y eso quién le dijo? El personaje específico. No, en un libro lo menciona. ¿Sí? En un libro menciona esto, pues, en las confesiones principalmente manifiesta eso, ¿no? Pero es una respuesta irónica, ¿no? Para aquellos que todavía se preguntan, ¿no? ¿Qué hacía Dios? Bueno, simple, pues, estaría creando el infierno para la gente preguntona, ¿no? Pero bueno, es una respuesta irónica, ¿no? Dando a entender que ya no tiene sentido preguntarse, porque, o sea, preguntarse qué hacía es preguntar por el pasado, ¿no? Y el pasado es parte del tiempo y el tiempo solamente existe en este mundo. ¿Sí? ¿Todo bien? Al acabar la clase, puede pasar, ¿no? El libro, ¿no? En donde está esa información. Por favor. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No están sus obras aquí, ¿no? Ya, después lo buscamos. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Terminamos con esto. La propuesta nociológica de San Agustín de Hipona. ¿Sí? A ver. La teoría de la iluminación. ¿Cómo es esto? Para San Agustín, la verdad no se encuentra fuera, dice. La verdad se encuentra dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. ¿Sí? Si tú quieres conocer la verdad, pues la verdad está dentro de nuestra alma. ¿Sí? La verdad se conoce por introspección, autoconocimiento, conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Pero para poder conocer la verdad, necesitamos a su vez, ¿qué cosa? La iluminación de Dios. ¿Sí? No solamente basta con buscar dentro de nosotros, en nuestros corazones o en nuestra alma, como quieras decirlo, sino a su vez falta que haya una iluminación. Y es así como llegamos al conocimiento. Esto me hace recordar mucho a la gente cuando dice, no, hay gente que reza y le pide pues su misericordia, ¿no? Un poco de su sabiduría. Dios, dame fuerzas o dame el conocimiento para saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, he escuchado casos, ¿no? Que dicen, yo tenía un hijo, pues, adicto a las drogas, ¿no? Y todo lo demás. Y lo único que hice fue rezar y pedirle a Dios que me dé, pues, la fuerza y la sabiduría para saber qué hacer, ¿no? Digamos, pues, que en ese rezo y en ese pedir, ¿no?
El rezar es un acto consigo mismo para pedir algo a Dios. En ese rezo, pues, Dios, diría San Agustín, ilumina tu alma y te da el conocimiento, ¿no? Te da el conocimiento, el saber para saber cómo obrar o qué hacer, ¿no? Por eso es que la verdad, a su vez, requiere de la iluminación de Dios, la iluminación divina, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo, chicos. Hasta ahí. Puedes tomarle captura. Sí, te recomiendo. A ver, ratito. ¿Puede mover esa imagen de San Agustín? Es que si la muevo... Es que no se ve. Ah, ya bueno, no importa. Pero se supone. Santo Tomás pertenece a la escolástica, Champi. Esta es la patrística, ¿sí? Santo Tomás pertenece a la escolástica. ¿Ok? A ver, un ratito. Vamos a hacer algo más simpático. Ahí está. Les paso el material mejor. Solamente que ahí está todo, ¿no? Ahí está también de filosofía medieval y de lo que es escolástica en este caso. ¿Sí? Pero ahí les paso todo. O sea, ahí está mezclado con otros temas. ¿No? Ahí está, pues, por ejemplo, con la escolástica y también con el tema o el problema de los universales. ¿Sí? Esto ya es todo filosofía medieval. ¿Sí? La escolástica es otra etapa de la filosofía medieval. ¿Ok? ¿Tienen ahí el material? ¿Le llegó? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Listo, chicos. A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. ¿Se ve el material? Sí, se ve, ¿Sí? profesor. A ver, a ver. Bien. Y la número 1. A ver, una de las obras importantes de San Agustín es justamente la obra Ciudad de Dios. ¿Sí? Acá justamente están las unas obras, miren. Confesiones, soliloquios y Ciudad de Dios. ¿Sí? Confesiones, soliloquios y Ciudad de Dios. ¿Sí? A ver, en la Ciudad de Dios, por ejemplo, justamente se nos narra la existencia de dos reinos. ¿Sí? El reino de la luz y el reino de la oscuridad. ¿Sí? El reino de la luz lo representa en este caso Jerusalén. Y el reino de la oscuridad lo representa Roma. ¿Sí? San Agustín supuestamente cuenta una especie de historia, ¿no? Que en algún momento estos reinos se van a enfrentar, ¿no? Y el que gana, el que se va a imponer es el reino de la luz sobre el reino de la... Se va a instalar un reino en la tierra, pero se va a oponer Jerusalén a Roma, ¿no? Una especie de metáfora para decir, pues, que la religión es mucho más potente, mucho más fuerte que el mismo poder del emperador, ¿no? ¿Sí? En esa época, pues ya el cristianismo ya tenía poder político. Pero bueno, ¿sí? Ahora, ¿esto le pertenece a quién entonces? ¿A quién le pertenece? Obviamente a San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. Sí, San Agustín. A ver, la verdad está dentro de nosotros o dentro del hombre y es aprensible en virtud de la iluminación divina. ¿Es una tesis de quién? ¿Agustín o San Agustín? A ver, ¿qué es incorrecto respecto a San Agustín? ¿Ya de?
A ver, ¿Cuál es lo incorrecto? La D. Él no fundamentó un mundo eterno. El mundo es creado. Si fuese eterno, no sería creado, pues, ¿no? ¿Sí? Es todo lo contrario. Y la número 4. ¿Qué marcamos? La característica se caracteriza por... Se caracteriza La por... D. ¿Cuál? La D. No. La La C. C. La defensa de los dogmas cristianos. ¿Qué son dogmas? Verdades. Número 5. Para Agustín de Hipona, el hombre logra alcanzar la verdad mediante ¿qué? Mediante la Iluminación divina. iluminación divina. ¿Sí? A ver, dice, pero ¿qué viene a ser esto? Yo pregunté a la tierra y respondió, no soy yo eso. Y cuantas cosas se contienen en la tierra me respondieron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a todos los animales que viven en las aguas y respondieron, no somos tu Dios, búscale más arriba de nosotros. Pregunté al aire que respiramos y respondió todo él con todos los que habitan. Anaxímenes engaña, porque no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, luna y estrellas y me dijeron, tampoco somos ese Dios que buscáis. Entonces dije, a todas las cosas que por todas partes rodean mis sentidos, ya que todos ustedes me habéis dicho que no soy mi Dios, decidme por lo menos algo de él. Y con una gran voz clamaron todas, Él es el que nos ha hecho. Él es el que nos ha hecho. Del texto se puede inferir que Agustín de Hipona, ¿qué hace? La C. La C. ¿Hace? La C. ¿Sí? ¿Seguros? Claro, busca incesantemente al Dios creador de todo. En la número 7. ¿Qué marcas? La B. No. No. ¿Qué se pregunta aquí, San Agustín? ¿Por qué uno busca conocer a Dios? ¿O por qué uno se preocupa o se pregunta por el todo? ¿Qué es lo que le preocupa? A su vez, el sentido de su... Existencia. La D. La D. Claro. Número 8. El punto de partida de la filosofía de Agustín de Hipona es ¿qué cosa? El descubrimiento de esencias, la negación de los absolutos, el problema de la verdad, el problema de la verdad, pues. ¿Sí? Claro, ese es el punto de partida. Número 9. Si Platón identificaba la verdad con el ser, y el ser para Platón son las ideas, o el mundo de las ideas, Agustín de Hipona hace algo similar, pero bajo un planteamiento cristiano. En él, la verdad se reconoce en el ser, y ¿qué cosa es? ¿Quién es la verdad en última instancia? Dios. 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 Sí. Dios. Claro que sí. Sí. ¿Dónde está? Ok. En la número 10. A ver, dice, en su obra Ciudad de Dios, Agustín toma el amor como punto de partida de una interpretación cristiana de la historia que tendrá enorme repercusión en los siglos siguientes. Dos amores fundaron, pues, dos ciudades. El amor propio, el amor que uno tiene a sí mismo, es hasta el desprecio de Dios, es el mundo terrenal, y el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, es el reino o el mundo celestial. El acontecer histórico está determinado por el designio de Dios que ordenó el curso de los tiempos y se desarrolla como una lucha entre dos géneros distintos de sociedades, simbolizados como Roma y Jerusalén. La de los que viven según la carne, paganos y amantes de sí mismos, y la de los que viven según el espíritu, cristianos y amantes de Dios. Ambas ciudades subsisten y se dan juntas en el mismo devenir histórico, pero solo la ciudad de Dios como ideal y fin de la historia conseguirá triunfar e imponer paz perpetua. Roma sucumbió a causa de su paganismo, hay que decir causa, ¿ya? Y alejamiento de Dios. ¿Qué marcamos? ¿Qué marcas en la pregunta?
¿Qué marcamos? La D, claro. La C. No. Dice, la pregunta dice, los que solamente La D. del amor a sí mismos son La los D. en la ciudad o en el mundo terrenal. ¿Sí? En la ciudad o en el mundo terrenal. Por eso la clave en la número 10, ¿cuál es? La D. La D. Preguntan por la 1 y la 2. La 1 es la C y la 2 es la C. Ambos San Agustín o Agustín al cuadrado. Nada más. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, profesor, todo claro. Bien. Un ratito. Ok. Bien. Pero bueno, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, en el número 10, ¿cuál es la clave? La D. D. La D. La D. ¿Ok? Bien, chicos. No encuentro la frase en la cita textual. ¿Sí? Estoy buscando la frase en una cita textual. O sea, hay veces que en Google te ponen frases, pues, y no la encuentro. No sé dónde está. Pero bueno, lo puedes buscar justamente en su obra Soliloquios. ¿Sí? Soliloquios. ¿Ok? La obra, obviamente leer de toda la obra es más pesado. La obra Confesiones es una obra autobiográfica, principalmente, ¿ya? Él ahí cuenta más o menos como su vida, ¿no? Su vida, su vida con las cosas. No lo he inventado. Sí existe. Sí, no lo he inventado, no lo he inventado. Claro, Parece, profesor, parece. ¿Eh? la 15, no hay 15 hoy, ¿qué tienes? Hay 10, No. ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, no es inventado, sí está. Sí, solamente que no lo ponen como una frase. O no lo encuentro en todo caso. Pero bueno. Bien, chicos, ahora sí, cuídense. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, también, maestra Luisa. Hasta la Bye, bye. próxima, gracias. Hasta la próxima, profesor. Muchas gracias, profesor. Recording Hasta stopped. la próxima. Hasta la próxima, profesor. Ya, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bien, chicos, espero que haya sido una mañana súper productiva, ¿ok? Súper productiva. Siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir esforzándose, ¿ok? El esfuerzo es fundamental para poder lograr objetivos, ¿ya? Así que ya el grupal está abierto, ya no está cerrado, solamente lo voy a cerrar cuando se te va la mano poniendo tus stickers, ¿ya? Así que cualquier cosita pueden consultar ahí, ¿ya? Y en su momento uno le va dando las respuestas poco a poco. ¿Ya, muchachos? ¿Me entendieron? Habla, te escucho. Sí, profesor. Se me cuidan. Un abrazo enorme. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídese. Profesor, gracias. Profesor. Hasta luego, gracias. Cuídate, pórtate bien. Chao.